Hi everyone, I'm Chris, and today we're gonna to react to a new song from Linkin Park, and it's "The Emptiness Machine" with Emily, the new vocalist. And first, I know Emily with the other band. It's Dead Sarahs. So yeah, I know how she can sing. So yeah, and don't forget to hit the bell so you never miss a video, and hit the like button too. I appreciate it. And let me know in the comments, what do you think about this new era from Linkin Park or Emily, like always. But be gentle, because if you're not, you are banned, okay? I know you know it. So yeah. And of course, I know this song because I hear them in the live stream the other day. So yeah, but this is the official video, and don't forget, activate the subtitles. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Primero, esto me hizo recordar, no sé, a los primeros tiempos cuando yo empecé a escuchar Linkin Park, ¿sabes? Hablando principios del 2000, la época cuando salió el estreno mundial en MTV de One Step Closer, ¿sabes? Yo debo haber tenido, ¿cuánto? No tenía más de 12 años en esa época. Em, pero me hizo recordar eso, al escuchar la versión estudio. Porque como les decía, esta canción la escuché cuando hicieron el en vivo hace un par de semanas atrás. Em, y obviamente en el en vivo sonaba distinto. Pero sí, me hizo recordar eso, me hizo volver atrás en el tiempo. O sea, digamos que en los comienzos de Linkin Park. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to, I keep on lying to. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Ok, ok. Em, a ver, sé que este último tiempo, desde que anunciaron a Emily como la nueva vocalista, han habido mucha controversia alrededor de esto. Ya saben, por el tema del juicio, no hacia ella, sino hacia
En estos momentos no recuerdo el nombre del actor, pero el de That 70 Shows, em, diciendo de que ella estaba blanqueando lo que él había hecho, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? A la Violini. A la Violi, ¿sabes? Todo eso. Yo en ese tema no me voy a meter, en este canal no estamos para eso. En stream ya podemos discutirlo más. Em, o que trataba de imitar mucho a Chester y todo ese tipo de cosas. Básicamente estuve viendo mucho hate que le estaba llegando a ella y la verdad a mí me hace pensar en realidad si toda esa gente que le lanza hate, que le lanza odio por distintas cosas, por la cientología también, em, si realmente eran fans de Linkin Park o solamente fans de Chester. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos comentarios que he visto, tanto en los del en vivo como en los de este video o en post en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social, em, muchos dicen de que Linkin Park murió cuando murió Chester. Está bien, es tu apreciación, pero ¿a dónde dejas a Mike? ¿Sabes? ¿A dónde dejas al resto de la banda? Una banda no es un solo integrante, no es un solista, son un grupo. Si el grupo quiere volver, están en todo su derecho, no porque ellos decidieran volver con una cara nueva, con una voz nueva, significa de que no respeten la memoria de Chester, ¿sabes? Lo mismo puede haber pasado, por ejemplo, con Audioslave, después de la muerte de Chris. Es, es normal, la vida sigue, las cosas pasan, y yo sé que a lo mejor con lo que estoy diciendo me va a llegar mucho hate en los comentarios. Em, si quieren hatear lo que estoy diciendo, háganlo, pero háganlo con argumentos. Si no, están discutiendo con el aire, ya les aviso el tiro. A mí me gusta debatir, me gusta discutir, pero siempre y cuando me tengan argumentos. No me sirve que me deje argumentos, no, es que Chester es Chester y Linkin Park era Chester. No, ¿sabes? No. Porque Chester tampoco partió cantando como terminó cantando. ¿Sabes? Te lo digo, te lo dice alguien que escuchó a Linkin Park desde sus comienzos, que escuchó a Linkin Park desde Xerox, ¿sabes? Desde ese disco, que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera conocían ese disco de Linkin Park. El Xerox, Zero, no sé cómo pronunciarlo porque es con dos X, uno al principio y uno al final. Entonces, por eso les digo, Chester no partió teniendo esa voz con la que terminó teniendo, y eso se lo dio los años, la experiencia, los estudios y todo, ¿sabes? Em, pero insisto, eh, todo ese odio que le llega gratis a Emily eh, me hacen preguntarme realmente si son fans de Linkin Park o solo eran fans de Chester y terminaron escuchando Linkin Park por Chester, ¿sabes? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado con bandas de mi gusto, por ejemplo Camelot, que es una de de mis bandas favoritas. Cuando yo conocí Camelot, el vocalista era Roy. Cuando Roy se fue y llegó Tommy, a mí Tommy no me gusta del todo, pero yo no dejé de escuchar la banda porque yo no llegué a Camelot por el vocalista. Y de hecho Roy ni siquiera era el primer vocalista de Camelot. Entonces, yo me quedé con la banda porque me gustó la banda, no porque me gustó el vocalista. Entonces yo ahora con Tommy, aunque yo les digo, a mí Tommy no es de mi agrado, pero yo sigo escuchando a Camelot. Y eso que Camelot ya ni siquiera es la agrupación con la que yo los conocí, se fueron casi todos. Ya no está ni el baterista, ya no es ni siquiera el mismo bajista, no está ni Roy, ¿sabes? A eso me refiero. A lo mejor es algo con lo que tendrían que entrar a lo mejor pensar, por, no sé. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero la verdad creo que era algo importante que se tenía que decir en ese sentido, porque
a ver, la canción es buena, ¿sabes? Es del nuevo disco que se llama Desde Cero, porque ellos están partiendo desde cero. Como les digo, tienen mucho aire a lo que era Linkin Park en sus comienzos, en sus primeros discos. Es lo mismo, por ejemplo, que me pasa que lo comentaba el otro día, se lo comentaba a mi mamá, que a ella le gusta un poco Linkin Park. Y ella tampoco entendía mucho el odio y yo le decía, mamá, mira, la verdad, la gente es idiota. Me decía por qué. Yo le decía porque cuando salió Breaking the Habit, la gente odió Breaking the Habit. Pero cuando salió In the End, la gente amaba In the End. Y Breaking the Habit lo odiaban porque decían que la canción era pop, que se habían vendido, que eran comercial, que era solo popero, etcétera, etcétera, etcétera. Y In the End la amaban, la elogiaban y la mejor canción de toda la historia de Linkin Park y todo lo que tú quieras. Cuando dicho por la misma banda, dicho por Mike y por Chester, In the End es la canción más pop que ellos han hecho en toda su trayectoria. Y si la entras a pensar y la entras a comparar, tienen razón. In the End es la canción más pop que ellos han hecho en toda su carrera. Y las declaraciones de ellos, de eso pueden encontrarlas porque están en internet. Entonces, ahí tú das cuenta en realidad que la gente a veces, ¿sabes? I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of, part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of, part of. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part. Let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. No puedes decirme que Emily canta mal. No puedes decirme que Emily canta mal. Sí, en el en vivo no sonaba muy bien, todo lo que tú quieras, pero no puedes decirme que Emily canta mal. Let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm open, so fucking naive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. The emptiness machine. Ah, a mí me gusta la canción, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustó desde que la escuché en el en vivo, ¿sabes? Me gusta esta nueva cara que le están dando a Linkin Park. Em, el video salió más largo de lo que pensaba, perdón, pero la verdad eran cosas que sentía que tenía que decir y es mi canal y hago lo que quiero, ¿sabes? Pero eso, o sea, a ver, Emily siempre ha cantado así, entonces no es que ahora venga a cantar así como dicen muchos porque quiere parecerse a Chester. No, siempre ha cantado así. En fin, espero que le haya gustado. Recuerden dejarme en sus comentarios diciéndome qué opinan sobre la nueva cara de Linkin Park, sobre la nueva canción, sobre el nuevo disco, sobre el anuncio de que un nuevo World Tour, todas esas cosas, siempre con respeto, ya saben. Así que nada, yo soy Chris, bye.